Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Bienvenidos a la entrevista central. Tal y como habíamos anunciado, queremos hablar de los esfuerzos del sector privado nicaragüense y del Estado de Nicaragua alrededor de la facilitación de comercio. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES, y el doctor Henry Thompson en representación del sector privado como asesor de COSEP. Bienvenidos al programa. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema bastante técnico, pero muy interesante, lo de la facilitación de comercio. El COSEP viene hablando insistentemente en facilitación de comercio internacional y sobre todo en facilitación de comercio nacional. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de reducir costos de transacción. Los costos de transacción son aquellos que le cuestan a la economía una enorme carga. Se calcula, digamos, que para países en desarrollo puede significar hasta un 15% de sus costos, aunque para países más desarrollados, donde las fronteras son más fluidas, estos costos son menores. Pero estamos hablando de una ineficiencia que le cuesta al consumidor, le cuesta al exportador, le cuesta a todo el mundo en general esa pérdida de tiempo, ese trámite adicional, ese formulario que no sirve para nada, ese procedimiento engorroso, esa inspección más allá de lo que deberían de inspeccionar. Todas estas cosas que se llaman de facilitación de comercio o que atentan contra la facilitación del comercio son barreras al crecimiento económico, y de ahí de que instituciones como FUNIDES, COSEP, el sector privado en general, viven resaltando la importancia de reducir estos costos que no son productivos, no le ayudan al crecimiento económico. Existen instituciones como la Organización Mundial de Comercio que atienden precisamente este tipo de situaciones, y actualmente, el año pasado, se suscribió un acuerdo entre muchos países del mundo que se llama la Convención de Bali, en la cual se suscribió este acuerdo de facilitación de comercio, en la que todos los países que lo suscriben, Nicaragua es signatario de este acuerdo, tienen que cumplir con una agenda de cumplimiento de acciones que permitan la reducción de estos costos de transacción a través de políticas, acciones, medidas legales, cambio administrativo, inversiones, simplificación de procedimientos, apertura de ventanilla única, una serie de intervenciones que hacen que estos costos ojalá se sigan reduciendo en el tiempo. Henry. Hablar de facilitación del comercio es hablar de entrega justo a tiempo. Recordemos que el comercio internacional hoy se mueve bajo ese principio. Si yo te pido una colocación de X mercancía, yo necesito que esa mercancía esté mañana a la hora que te la he solicitado, porque yo me comprometí con esa tercera persona a entregarla a un tiempo determinado. Cuando no se hace eso, las penalidades vienen hacia atrás. Entonces el que termina perdiendo al fin y al cabo es el vendedor. Por eso es que se dice que hay 54.000 millones de dólares involucrados en la facilitación del comercio hacia la entrada en vigencia del acuerdo 2015. Todos los estados del mundo apuestan a ello. Centroamérica, y particularmente Nicaragua, como vos lo planteaste al comienzo de abrir la entrevista, ha venido insistiendo sistemáticamente en garantizar tiempo reducido de despacho. Como bien lo decía mi antecesor, ¿para qué quiero que determinado formulario que tiene 15, 20 ítems, cuando lo único que utilizas únicamente son 2? ¿Para qué querés una...? Eso con respecto a la queja que ha ocurrido de los viajeros por el aeropuerto de Managua. Exactamente. ¿O será uno de ellos? Será uno de ellos. Pero también, ¿por qué Guatemala, la declaración de aduana de Guatemala es el 50% en información de la declaración de aduana de Nicaragua? ¿Qué seguridad y qué garantía tiene Guatemala que no la tiene Nicaragua? Con 15, 20, 30, 50% más de información. ¿Por qué aquella que tiene un comercio más grande que el de nosotros tiene un 50% de requisito menos? Cuando el Código Aduanero Uniforme Centroamericano dice que debería de ser la misma declaración en Centroamérica. Por eso ha llegado a los oídos de la presidencia de todos los países de Centroamérica la queja de los empresarios, y en la última reunión en Punta Cana decidieron
que la facilitación del comercio no era un eslogan, que la facilitación de comercio no se iba a quedar en Bali, ni se iba a quedar de acuerdo a lo que determine la OMC hasta el 2015. Le pusieron una fecha, 90 días a partir de esa última reunión. Y llega un poco más allá la solicitud de los empresarios. No quiero que me digas que debemos alcanzar una facilitación, sino establezcamos los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros medibles, reales y efectivos? En eso están trabajando dos grandes consejos. El Consejo de los Ministros de Transporte y el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, para que esa facilitación sea real, efectiva, medible y que se cuantifique en la mejor y mayor entrega de las exportaciones nuestras y las importaciones de materia prima en el tiempo que se requieran para la producción exportable. Ahora, en este esfuerzo centroamericano también, ¿en qué nivel está Nicaragua? Yo creo que está bastante bien. Estos acuerdos de facilitación de comercio promueven la creación de comisiones nacionales de facilitación de comercio. Y la comisión, tuvimos justamente la semana pasada una sesión de trabajo auspiciada por FUNIDES con apoyo de AID, en la cual pudimos ver la comisión trabajando. En esta comisión participan funcionarios de todas las instancias públicas relacionadas a la facilitación de comercio, como son las aduanas, los laboratorios del MACFOR, ahora del IPSA. Tenemos también todo el aparataje público que de alguna u otra manera interviene, obviamente la Dirección de Aduanas, y interesantemente también líderes del sector privado, porque esta retroalimentación de, como decía el doctor Thompson, de los procedimientos que hay que reducir no pueden hacerse en el vacío, tiene que haber un intercambio, porque hay cosas que son realmente de obligatorio cumplimiento, pero hay cosas que son redundantes. Entonces, esta comisión, que dicho sea de paso es la que, por lo menos lo que los especialistas han mencionado, ha sido una de las comisiones que más ha trabajado el continente americano para avanzar en los acuerdos que Nicaragua suscribió en esta convención de Bali. Es un ejemplo que no necesariamente se está dando en los demás países, y esto es un punto de alerta muy importante, porque un criterio muy importante para la facilitación comercial es que haya armonización, es decir, que los demás países se vayan moviendo en las mismas direcciones, porque de nada te sirve tener un procedimiento bien fluido, una aduana trabajando las 24 horas del día, cuando la aduana en el país vecino está cerrada, cuando el procedimiento que vos tratás de levantar o eliminar en Nicaragua, lo tenés en otros países. Tenemos que recordar que tenemos ese ejemplo con Costa Rica en este momento, ¿no? Exactamente. Se están quejando mucho los empresarios costarricenses de su gobierno que Peñas Blancas cuesta un enorme tiempo para poder pasar, los trámites aduaneros, la carga, y tenemos la otra pasada ya por tablillas, las tablillas, usar el nuevo puente Santa Fe, que no se deciden todavía. Ese es un buen ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Creo que es muy rara la oportunidad en la cual se abre un puesto fronterizo nuevo. Nosotros siempre hemos oído hablar de Peñas Blancas, el Guasaule, Las Manos y el Espino, y realmente ahora vamos a tener un nuevo puesto fronterizo, y yo creo que deberíamos de apostar todos los esfuerzos posibles para que los trámites en medio de en este puesto fronterizo sean lo más fluido posible, porque en el comercio pues se van, obviamente es tanto los bienes costarricenses que entran al país como los nicaragüenses que salen. Tenemos que recordar que nosotros no tenemos puertos en el Caribe, y prácticamente una gran parte de nuestras exportaciones se van por Puerto Cortés y Puerto Limón. O sea que necesitamos de facilitación comercial para poder aumentar nuestra competitividad como país, ¿verdad? Esto obviamente implica una gran cantidad de acciones, marcos legales, ¿verdad? No es tan sencillo. Mucha gente cree de que esto es una cuestión que se puede hacer de la noche a la mañana. La verdad es de que este proceso, solamente identificar cuáles son las acciones que pueden ser implementadas de manera inmediata y cuáles de ellas requieren recursos financieros y requieren proyectos de infraestructura, por ejemplo, toma su tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que estos acuerdos de facilitación comercial, como el suscrito en Bali el año pasado, así como también los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la de libre asociación con Europa, ayudan a forzar a estos pequeños países de Centroamérica a armonizarse en una política
de facilitación de comercio en común, ¿verdad? Porque no, tenemos que ser muy conscientes de que no todos los países tienen los mismos intereses. Por ejemplo, el tema de Costa Rica, el tema migratorio es sumamente importante. Para el flujo entre el CA4 no lo es así. Entonces, tenemos que ser sensibles a atender cada una de estas dificultades y ver cómo se puede ir avanzando. En FUNIDES nosotros tratamos de hacer una medición de la velocidad promedio de los contenedores que se desplazan en el territorio centroamericano, de tratar de medir el tiempo de espera que hay en cada una de las aduanas y, comenzando con tu pregunta, este ejemplo de las tablillas puede ser quizás un ejemplo de lo que se puede hacer. Pues se puede comenzar desde cero a hacer una aduana completamente moderna, fluida, que ayude al tránsito de las mercancías entre los dos países, ¿no? Y respecto a eso de la armonización, ¿Nicaragua tiene ventaja o desventaja con Centroamérica, dado el hecho de que aquí existe una buena relación de diálogo entre el gobierno y el sector privado? Bueno, la conformación de esta Comisión de Facilitación de Comercio es definitivamente un punto muy a favor de Nicaragua. Este nivel de diálogo, nosotros lo estamos documentando en FUNIDES como una historia de éxito. Hay que reconocer de que realmente con mucha madurez las autoridades, el sector privado se han sentado en una mesa ya desde hace varios años para resolver los problemas tanto puntuales como estratégicos para la facilitación del comercio. De tal manera que desde un punto de vista de diálogo público-privado, Nicaragua está en una situación muy ventajosa. En otros países no sentimos que exista ese mismo diálogo y precisamente uno de los intereses de nosotros como fundación es tratar de replicar o llevar este modelo nicaragüense a los demás países de Centroamérica, en especial aquellos donde el discurso o el diálogo, público-privado no ha sido tan fluido como lo ha sido en Nicaragua para resolver estos problemas en particular. Ahora bien, existen barreras que probablemente en Nicaragua, como mencionaba el doctor Thompson, son un poco más engorrosas en Nicaragua que en otros países, ¿verdad? De tal manera de que no podríamos decir que un país está más avanzado que otro, unos tienen cosas positivas, otros alguna barrera. Yo creo que todavía hay una serie de trámites y particularmente una atención excesiva en la fiscalización de todo lo que se importa, que yo creo que eso trae unos costos innecesarios a la economía. ¿En el caso de Nicaragua? En el caso de Nicaragua, ¿verdad? En otros países, si nosotros vemos el porcentaje de mercancías que son declaradas con el semáforo rojo, en Nicaragua consistentemente sale más alto que el resto de los países de Centroamérica. Yo creo que se puede llegar a un nivel óptimo de fiscalización sin entorpecer el comercio, y pues, esto es parte de las recomendaciones que eventualmente van a ir saliendo de todo estos esfuerzos. Y naturalmente un proyecto del cual se ha hablado mucho en la sesión de la semana pasada es el tema de la ventanilla única, donde el exportador puede ir a un sitio donde todos los trámites, ¿verdad?, puedan ser hechos de una sola vez, reduciendo esta situación actual en la que uno tenga que ir a distintos sitios, desplazándose, gastando tiempo, recursos, y ir a un solo lugar donde las exportaciones puedan ser tramitadas de una manera expedita. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para continuar hablando de facilitación de comercio. No se vayan. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.